Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Margaret Atwood dijo: me gustaría creer que esto no es más que un cuento que estoy contando. Necesito creerlo, debo creerlo. Los que no pueden creer que estas historias son solo cuentos tienen mejores posibilidades. Y es que los cuentos, en ellos se condensa la naturaleza humana. En los cuentos de antiguos, los cuentos de hadas, los cuentos infantiles, los cuentos realistas, en todos los cuentos, ustedes saben, se muestra un fragmento de la realidad. Y los grandes cuentistas además logran despertar la imaginación del lector de tal forma que se convierta en parte del cuento. Mariana Enríquez dice: en los cuentos quiero que quede un mundo perturbado de alguna manera, porque creo que las cosas no terminan, continúan. No entiendo mucho por qué la ficción tiene que crear sus historias. Hoy hablaremos de grandes maestros y maestras del cuento. Como toda la semana, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Quisiera empezar esta conversación de grandes cuentistas. ¿Con quién? Con Juan Rulfo. Por cierto, déjeme que le cuente. No puede ser sino una mala noticia que un abogado se encargue de la memoria de un clásico de la literatura en lengua española como Juan Rulfo. Usted seguramente lo recuerda. Víctor Jiménez, representante de la Fundación Juan Rulfo, se encarga ahora de la posteridad de Juan Rulfo. Es la voz que da y quita el nombre, desde luego con la anuencia de la familia. Se retira de ferias de libro, prohíbe homenajes y vaya usted a saber qué más cosas contenidas en el lenguaje jurídico de los abogados. No importa eso, vayamos a lo siguiente. Releí hace algún tiempo Pedro Páramo y este libro de cuentos, El llano en llamas. Lo hemos traído aquí varias veces. Quedé abismado y sentí una rara vergüenza. Siempre supe que era un clásico, pero mientras leía pensaba que no había valorado con claridad la transparencia de ese idioma, ni sentido la emoción de sus letras, de las letras de estos dos breves libros. Entré, no sé si por primera vez, y la edad, bueno, compone las cosas, usted lo sabe, y otras veces las descompone. Entré a ese universo raro, al localismo universal de Juan Rulfo, a la brevedad inagotable, al lenguaje ancestral y a la vez moderno, al mundo de los muertos que reviven en las tumbas, a su pasado. Sé que descubro el hilo negro, por favor, un hilo de asombro y goce estético. Vuelvo a este asunto. Nada entorpece más la memoria de un escritor que demasiados intermediarios. Hay que permitir que los clásicos lleguen a sus lectores. Las antesalas les hacen daño y para eso los clásicos no sirven. Una pena, realmente. Lo importante aquí es que tenemos Juan Rulfo, El llano en llamas, un libro de cuentos simple y sencillamente irrepetible y extraordinario. Juan Rulfo. La famosa conferencia que Julio Cortázar dictó en La Habana en el año de 1970 se llamaba Algunos aspectos del cuento. Una disertación magnífica sobre los pormenores de este género literario. Cortázar, gran cuentista como usted sabe, ofrece algunas de las constantes que le dan forma a este género. Un cuento, nos dice Cortázar, es algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en permanencia. A diferencia de la novela, el cuento parte de la noción del límite. Debe ser incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. Cuenta Cortázar, en esta charla, que pasó a la historia como un canon de lo que debe ser el género, que un amigo suyo, aficionado al boxeo, igual que él mismo, que Cortázar, le convidó la famosa frase que define al cuento. Escuche usted esto. En ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Cortázar buscó siempre los códigos que rigen en secreto la condición humana. Así, cuentos como Casa Tomada,
Carta a una señorita en París o Queremos tanto a Glenda, entre tantos otros, son el ejemplo perfecto de lo que Cortázar dictó aquella tarde en la capital cubana. Todo cuento perdurable es como la semilla, dice Cortázar, donde está durmiendo el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en nuestra memoria. A pesar de las exhaustivas biografías e innumerables análisis de su obra, el universo que dejó el maestro del cuento, ¿mire usted quién es? Jorge Luis Borges, sigue siendo una especie de misterio, un laberinto propio de uno de sus cuentos. Por cierto, la editorial Era publicó este año la serie de conferencias que dictó José Emilio Pacheco, otro cuentista notable, con motivo del centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges. Un libro que no solo demuestra la erudición del conferencista sobre el escritor argentino, sino que contiene muchas de las claves para entender el universo borgiano. Permítame reproducir aquí, en este espacio de La Otra Aventura, un párrafo de José Emilio Pacheco. El mundo ante el espejo de la eternidad es un laberinto de causas y efectos inexplicables e indecibles. La vida prenatal es un laberinto, las ciudades son laberintos y el mayor laberinto de nuestra existencia misma, en que nos encerraron sin consultarnos y de la que no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a salir. Por lo pronto vivimos prisioneros entre dos fechas. En el caso de Borges, entre 1899 y 1986. Esto puede leerse aquí, en este libro de Editorial Era, El Colegio Nacional, de José Emilio Pacheco sobre Borges. Con el mito griego de Teseo y el Minotauro, la idea de laberinto queda asociada desde muy temprano en Borges a la noción de vuelo hacia la libertad, vuelo que también acaba en fracaso. No importa. Así sea por un instante, se ha mirado la tierra, desde antes solo habían visto los dioses y los pájaros desde allá arriba la vida misma. Hay una salida del laberinto y es el vuelo, imagen por excelencia de la imaginación y de la lectura. Escuche usted, Eudora Welty fue una escritora norteamericana nacida a inicios del siglo pasado en el sur de Estados Unidos. Hay algo en los escritores sureños que los hace únicos, auténticos y terroríficos a la vez. Eudora Welty narra en sus cuentos la cotidianidad de la vida sureña, pueblerina, ignorante, cruel, combinada con elementos extraños que no se notan fuera del lugar. Al contrario, uno piensa al leerla que lo que narra solo puede ocurrir en los escenarios planteados, sobre todo si uno ha experimentado la vida en provincia durante largas temporadas. Negros descalzos, terrazas oscuras, ríos malolientes, sombreros extravagantes, viejas emperifolladas, habladurías, expectativas irrealizables, ambientes sofocantes, moralina absoluta, ingredientes que hacen de los cuentos de Eudora Welty narraciones crueles y precisas. Uno de sus cuentos más emblemáticos es el titulado así: ¿Por qué vivo en la oficina de correos?, en el que la protagonista decide irse a vivir a su lugar de trabajo, precisamente a la oficina de correos. Por cierto, algunos años después, Steve Dorner nombraría uno de los primeros sistemas de correo electrónico Eudora, en homenaje al cuento y por supuesto a su autora. Welty es una cuentista excepcional, tierna y cruel a dosis equilibradas que usted no se puede perder. Eudora Welty. Historias de escritores y escritoras. Usted seguramente ha visto o escuchado hablar de la inquietante película de Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Esta película está basada en un cuento homónimo de Daphne du Maurier. En el cuento original, vemos a través de los ojos de un granjero cómo los pájaros se conforman de manera extraña, atacan a los humanos cada que la marea está alta. Nat, un granjero que tiene experiencia en la Primera Guerra Mundial, parece ser el único que percibe el aterrador peligro de aves que están dispuestas a perder la vida con tal de aniquilar a los seres humanos. De pronto Nat, su esposa y sus dos hijos se encuentran solos, sin vecinos, sin comunicación con el exterior, sin esperanza. ¿Cuál será el final? Maurier no lo dice nunca, está entre nosotros imaginarlo.
Pero ese es el estilo de la autora. Sus demás cuentos son igual, o tanto más escalofriantes y certeros, porque sabe plasmar el terror de lo que bien puede ocurrir en cualquier momento. Los pájaros de Hitchcock. Principios, pasajes, piezas sueltas. El escritor mexicano Juan José Arreola, grandísimo cuentista, escribió la historia de un hormiguero que cambió para siempre gracias a un peculiar hallazgo. Le compartimos el inicio aquí del prodigioso miligramo. Cuento y fábula de un humor magnífico que guarda entre sus líneas una importante enseñanza. Escuche usted, aquí, como los vagoneros de las letras, el prodigioso miligramo. Una hormiga, censurada por la sutileza de sus cargas y sus frecuentes distracciones, encontró una mañana, al desviarse nuevamente del camino, un prodigioso miligramo. Sin detenerse a meditar las consecuencias del hallazgo, cogió el miligramo y se lo puso en la espalda. Comprobó con alegría una carga justa para ella. El peso ideal de aquel objeto daba a su cuerpo una extraña alegría, como el peso de las alas en el cuerpo de los pájaros. En realidad, una de las causas que anticipan la muerte de las hormigas es la ambiciosa desconsideración de sus propias fuerzas. Después de entregar en el depósito de cereales un grano de maíz, la hormiga que lo ha conducido a través de 1 kilómetro apenas tiene fuerzas para arrastrar al cementerio su propio cadáver. La hormiga del hallazgo ignoraba su fortuna, pero sus pasos demostraron la prisa ansiosa del que huye llevando un tesoro. Un vago y saludable sentimiento de reivindicación comenzaba a llenar su espíritu. Después de un larguísimo rodeo, hecho con alegre propósito, se unió al hilo de sus compañeras que regresaban todas al caer la tarde con la varga solicitada ese día. Pequeños fragmentos de hoja de lechuga cuidadosamente cortados. El camino de las hormigas formaba una delgada y diminuta crestería de diminuto verdor. Era imposible engañar a nadie. El miligramo desentonaba violentamente en aquella perfecta uniformidad. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado, de Vale Villa, El misterio de la mente y de las emociones, reflexión y cambia, de HarperCollins. ¿Quiere hacer usted un viaje interior? ¿Quiere usted conocerse realmente por dentro? Este es un instrumento inmejorable para que usted se conozca. El inconsciente, la familia, la ansiedad, la frustración, el cambio, a través de pequeños ensayos personales, ese momento en el cual un autor o una autora se inquiere y se pregunta a sí mismo sobre asuntos fundamentales de la vida. El misterio de la mente y de las emociones incluye, además, un viaje que no solo es interior, sino que también es interior. Se puede cambiar. HarperCollins, El misterio de la mente y de las emociones. Llegada a la hora, Carla Zárate, Dharma Books. Dice Bernardo Esquinca de esta primera novela, con arrojo y una visión aguda, Carla Zárate nos guía por los despojos de la sociedad y el tormento de los indeseables, pero también por el siempre frágil mundo de los hispanos en Estados Unidos y por ese falso Edén de la sociedad estadounidense donde el fracaso del American Dream se palia con aburridas lecturas de la Biblia y con la devoción de los reality shows. De Carla Zárate, llegada la hora. La noche del Sandunga de Adrián Román me ha sorprendido gratamente. Son crónicas de la ciudad desnuda, bien escritas y mejor puestas en estas ediciones de del Salario del Miedo. La verdad es que Adrián Román ha logrado reunir aquí un conjunto de personajes urbanos. Le gusta el box, como a mí, y le gusta la prosa de Ricardo Garibay, como a mí también. Es uno de los libros interesantes de la temporada. Adrián Román, Crónicas de la ciudad desnuda, La noche del Sandunga, de la mesa de novedades.
Enríquez es una autora argentina contemporánea. Los cuentos del libro Las cosas que perdimos en el fuego son redondos, perturbadores y exquisitos. Precisamente el cuento que le da título al libro anuncia de una manera aparentemente natural cómo las mujeres deciden prenderse fuego, a ver si así los hombres las dejan en paz, a ver si así los hombres dejan de quemarlas. Una ficción que refleja una realidad cruel y que propone por medio de la fantasía una solución radical. Silvina Ocampo, de nacionalidad argentina, una mujer de principios del siglo XX que escribió cuentos maravillosos, está vinculada eternamente con Adolfo Bioy Casares y con Borges, pero ella y su literatura se bastan solas. Sus cuentos abordan la locura, la soledad, la incapacidad de cumplir con las convenciones sociales y, en fin, de encajar en este mundo. Uno de sus cuentos más perturbadores es ese en el que un personaje habla de un encierro en una granja donde supuestamente vive con un primo o un amigo o un familiar. Al final nos enteramos que no hay dos, solo hay uno. O está ese otro en el que un niño no se separa de una soga, con la que juega y se relaciona, hasta que soga y niño terminan siendo uno mismo. Ocampo escribió cuentos basados en sus experiencias infantiles, en los miedos atávicos, con resultados excepcionales. Les digo algo. Uno de mis escritores favoritos es el escritor judío de origen polaco Isaac Bashevis Singer, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1978 y, aunque escribió novelas extraordinarias sobre su dominio sobre el arte y el oficio del cuento, lo ubican como uno de los mejores del género. Sus cuentos, ubicados ya en las comunidades judías y rurales de Europa del Este, ya en la ciudad de Varsovia asediada por los nazis y por los soviéticos, destacan por su capacidad para explicar los vínculos emocionales, amor, odio, dependencia. Algunos rasgos mágicos siguen cautivando a sus lectores en todas partes del mundo. Jonathan Rosen dijo que Bashevis fue un humorista versado en la tragedia, y cuentos como Gimper el Tonto, El Hijo, El Caballero de Cracovia, El Manuscrito o Un Amigo de Kafka lo demuestran y tienen un lugar reservado entre los mejores relatos cortos jamás escritos. Recientemente, la editorial Lumen publicó este libro que tengo aquí, una selección de más de 40 cuentos que el propio Bashevis seleccionó y que constituyen una magnífica antología que pinta de cuerpo completo a este maestro universal del cuento. Bashevis escribía en yiddish, una lengua que vio su número de hablantes fuertemente reducido después del Holocausto. Aún así, Bashevis consideraba que la versión en lengua inglesa de sus cuentos era la final y la definitiva. Saul Bellow, el gran escritor estadounidense y también grandísimo cuentista, fue quien por primera vez tradujo sus cuentos al inglés. Aún así, su discurso de aceptación del Nobel fue leído en su totalidad en yiddish y alguna vez aclaró esta situación como solo él podría hacerlo. Dijo así: "La gente me pregunta", declaró Bashevis, "¿por qué escribo en una lengua que está muriendo? Primero que nada, me gustan las historias de fantasmas y nada es mejor para un fantasma que una lengua que está muriendo. Mientras más muerta esté la lengua, más vivo estará el fantasma. Los fantasmas aman el yiddish, todos lo hablan". El dios del cuento, Anton Chejov. Los relatos de Chejov, usualmente de sencillas tramas y concisas frases, y que por lo mismo son referentes del género, suelen arrastrar al lector hacia personajes plenos de ausencia, de pérdida, de melancolía por lo inalcanzable o por lo arrebatado, por las inclemencias del tiempo transcurrido. Sobre esta continua sensación de ausencia me gustaría recordarles ahora este cuento titulado La Tristeza, de 1886. Les recuerdo que los cuentos completos de Chejov están aquí en Páginas de Espuma, en una edición de Paul Viello, que es simplemente extraordinaria. La tristeza es el relato bucólico de Jonah, un hombre que apenas se mantiene trabajando como cochero, migrante en la capital. El cochero guarda en su triste gesto una insuperable pena. Unas semanas antes del momento en que sucede el relato, su hijo ha muerto.
consecuencia de una fatídica enfermedad que lo postró durante meses en una cama de hospital. El cochero, azotado por el sentimiento de duelo, vivo en el infierno de la soledad y la incomunicación, experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. A una semana de la muerte de su hijo, el cochero no ha tenido una sola ocasión de hablar de aquel terrible suceso. Dice Chejov, casi al final del relato, que el cochero quisiera hablar de su pena largamente, contarla con todos sus detalles, pues necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido y las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Tiene tantas cosas que contar, dice Chejov, que nos daría y qué daría él por encontrar a alguien que lo escuchara, que sacudiera compasivamente la cabeza, suspirando que lo compadeciera. Vale la pena acercarse a este cuento. La poderosa y simple prosa de Chejov en este breve relato no solamente es de gran actualidad respecto a la relación entre los espacios rurales y urbanos, las migraciones y la miseria urbana, es de una prodigiosa sutileza. El remate que Chejov dio a este inolvidable cuento vale la pena leerlo, es casi una obligación. Grandísimo maestro del relato corto, Anton Chejov. Si usted quiere leer cuentos magistrales sobre el amor con todos sus matices, debe recurrir a los escritos por la autora norteamericana y maestra de narrativa breve, Carson McCullers. Aquí hemos hablado de ella. Antologados en 2017 por la editorial Seix Barral en este libro bajo el nombre de El aliento del cielo, con un muy buen prólogo de Rodrigo Fresán. Todos los cuentos de esta gran autora están disponibles ya en español. Carson McCullers llegó a ser una autora de culto en la primera mitad del siglo XX y sus cuentos son un remanso para quienes buscan una explicación sobre las intermitencias del alma y las complicaciones del corazón humano. El crítico Harold Bloom dijo sobre la escritora lo siguiente: pocos escritores han expresado tan vibrante y económicamente un universo desesperado por amar y por ser amado y, simultáneamente, han reconocido que la realidad de semejante anhelo casi invariablemente decaerá y se hundirá en las ciénagas de lo que Freud llamó la ilusión erótica. En su genial cuento Un árbol, una roca, una nube, la escritora muestra a través de la conversación de un niño con un viejo en un café del sur de Estados Unidos lo que el personaje principal llama la ciencia del amor. Una lección absoluta sobre lo que debería ser el acto de amar y cómo se ha confundido a través del tiempo. Su obra cumbre, El corazón, es un cazador solitario. Le da sustento a las palabras que alguna vez dijo la autora sobre su propia obra. Yo tengo más que decir que el Hemingway, y Dios sabe que lo que he dicho es mejor que Faulkner. Carson McCullers, una escritora con un dominio absoluto de la forma y el fondo del arte del cuento. No se pierda estos libros. Si usted los encuentra, lléveselos. Carlos Monsiváis consideró que el cuento mexicano del siglo XX quedó marcado para siempre por tres autores: Juan Rulfo, José Revueltas y Juan José Arreola. Pero varios autores cultivaron el arte del cuento en México y llegaron a la compilación que Monsiváis hizo hace años y muy rápidamente sobre el cuento mexicano y que publicamos en Cal y Arena, Lo fugitivo permanece. Aquí lo publicamos. El libro está prologado con un ensayo serio y erudito escrito por el mismo Monsiváis, que lleva por título El cuento en México 3484. Hay otras antologías donde se desgrana la evolución del cuento en nuestro país desde la óptica de uno de sus mejores lectores. Autores como Juan de la Cabada, Elena Garro, Edmundo Valadez, Ricardo Garibay, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo aparecen en esta recopilación que demuestra que en México el cuento es un género con gran arraigo y grandes exponentes. Déjeme que le lea un pequeño cuento de un gran escritor, Augusto Monterroso. El relato lleva por título La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, escribió Augusto Monterroso. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así,
En lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Nos hemos dado cuenta en esta emisión de la otra aventura que hemos quedado cortos. Hagamos una segunda entrega de grandes escritores y escritoras del cuento. Así entraremos a los cuentos de terror de los niños. Así conoceremos, veremos los cuentos de Gabriel García Márquez, Hemingway, Faulkner, Onetti. Una segunda entrega de grandes maestros y maestras del cuento. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de las grandes frases célebres, máximas, aforismos. Escuche usted, la vida no es más que una sombra, una historia narrada por un idiota llena de ruido y furia que no significa nada. William Shakespeare en Macbeth. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.